Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, encontrándonos en este remanso de espiritualidad para poder sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios. Palabra que nos restaura, palabra que nos arranca de nuestras ansiedades, de nuestros problemas, para llevarnos a otro nivel de cosas, para guiar nuestra vida por el camino de la felicidad y de la vida plena que Jesús nos vino a traer. Este mundo nuestro, tecnificado, prometedor, una de las cosas que más está repartiendo es miedo. Tenemos miedo a ir por una calle desierta, a entrar en nuestro portal con una persona desconocida, o a subir con esa persona al ascensor. Tenemos miedo de abrir la puerta de nuestra casa cuando alguien al que no identificamos llama a la puerta. Es una pena. Yo todavía recuerdo con nostalgia la época que no pasó hace tanto tiempo, en la que en los pueblos nunca se cerraba la puerta. En las capitales tranquilamente se abría la puerta sin utilizar la mirilla. Evidentemente, no es un invento actual. Hay mucho miedo a perder el trabajo, y con razón. Diariamente vemos en el periódico informes sobre la viabilidad de alguna gran empresa, o cómo planea sobre los trabajadores esa sombra de la desocupación, en un momento en que perder un puesto de trabajo puede suponer la intranquilidad más absoluta. El fenómeno de la desocupación apareció no hace mucho y resultaba impensable. Y ahora recorre el mundo y siembra miedo. Siembra miedo en la vida personal y en la vida familiar. Tenemos miedo al porvenir, porque no se presenta despejado, justamente por una y otra crisis económica que siempre aparecen, que nunca cesan, que impide ofrecer a todos los hombres una actitud serena, confiada en el futuro. Los padres tienen miedo de que sus hijos crezcan. Los horroriza la posibilidad de que terminen en la droga, o en una emancipación prematura, o en la rebeldía. Los que aman tienen miedo a que el amor se esfume. Porque parece que solamente debería durar mientras compensa y satisfaga. Y en esto de la satisfacción, cada uno tiene su medida. Tenemos miedo al desastre nuclear, que está ahí agazapado en la esquina, que tiende su sombra sobre toda la humanidad, que todavía no se olvidó de los horrores de la bomba atómica y de vez en cuando parece sacudida por algún accidente serio en alguna central nuclear. Tenemos miedo a vivir en muchas ocasiones, porque vivir significa comprometerse, significa dar la cara, tomar partido, definirse. Y casi siempre preferimos mantenernos en una penumbra discreta, sin arriesgar la seguridad que nos da tanto miedo perder. Tenemos miedo a lo que piensen de nosotros, a perder el prestigio,
a que no nos consideren en todo lo que creemos que valemos. Y por eso en muchas ocasiones no somos capaces de adoptar una decisión valiente frente a una situación que sabemos que no resulta con una aceptación general. En la vida de fe también tenemos muchísimos miedos. Y esto sí que es incomprensible. Creo que en el terreno religioso estamos viviendo una época espléndida caracterizada por una búsqueda sincera de las raíces cristianas. Como es natural, el horizonte de la vida de fe se ensancha delante del creyente, te ofrece un panorama ante el que no cabe la mediocridad, la indiferencia. Estamos dando un paso decisivo, estamos pasando de una religión, obviamente hablo en términos generales, caracterizada por el cumplimiento, por el rito, a una religión caracterizada por la vivencia práctica de la fe en Jesús, con todas las exigencias que tiene esto. Y como consecuencia de este nuevo estilo, de este nuevo aire, a lo mejor tiene que ver en todo esto el Espíritu Santo que sigue irrumpiendo en la iglesia, por suerte. Hay muchas formas y muchos modos que han desaparecido y que dejaron a muchos cristianos en una especie de vacío, y esto les produce mucho miedo. Es frecuente en determinados ambientes oír hablar de una desorientación que tiene el pueblo cristiano por la predicación de los llamados teólogos de punta. Seguramente esos teólogos que intentan acercarse al espíritu del Evangelio para descubrir hasta dónde debe arriesgarse el hombre para encontrarse con Dios, en el mismo hombre. Y bien, de todos los miedos, el Señor quiere que estemos libres. Él habla del miedo más íntimo, más profundo, más insalvable, el miedo a perder la vida por Él. Es un miedo comprensible para el cual el Señor promete su asistencia, promete una asistencia que ha sido palpable, visible, a través de la historia en la que miles de personas, de toda condición, de todo estilo, han vencido ese miedo. Vencieron el miedo a la muerte violenta, con la que se encontraron solamente por el hecho de ser cristianos. Es muy posible que muchos de nosotros no lleguemos a estas situaciones tan extremas, pero sin embargo tenemos miedos, algunos muy profundos. Para los miedos que invaden cuando se nos presenta la ocasión de abrirnos sinceramente a las exigencias de la fe, también son válidas las palabras del Señor, asegurando que Él estará cerca para hacer de nosotros hombres decididos, resueltos, capaces de salir de nosotros mismos para ir sin complejos al mundo, para descubrir esas grandes verdades que decimos creer. Los otros miedos, esos miedos que se derivan de este misterio que es la postura del hombre para el hombre, también van a quedar aliviados si los hombres se deciden a admitir a Dios en sus vidas. Es algo que cada día se ve con más claridad. Cuanto más se aleja Dios del horizonte del hombre, más miedo tiene el hombre de su prójimo, porque el prójimo se convierte en su enemigo. Hay que leer despacio el Evangelio de hoy. Hay que sentir fuertemente la voz del Señor que nos asegura que estará cerca de cada una de nuestras angustias para ayudarnos a vencerlas. Es que no lo podemos olvidar, somos discípulos de alguien que vive realmente, que resucitó venciendo la muerte. Te invito ahora a que escuches esta lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13, que dice así: Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno.
Delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si se deja seducir y lo abatiremos. Lo agarraremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. A Jeremías le toca vivir una etapa muy revuelta. El imperio asirio ha sido derrocado y surge un nuevo poder, el poder babilónico. Y todos estos vaivenes se dejan sentir en el reino de Judá, tanto a nivel político, sometimiento del rey Joaquín a Nabucodonosor, como a nivel religioso, de la gran reforma religiosa de Josías. En el año 622 se pasa a una etapa religiosa sincretista bajo el reinado de Joaquín. Y en el relato de su vocación leemos que Jeremías recibió del Señor la misión de arrancar y arrasar, destruir y demoler. Por eso denuncia la superficialidad del culto de Israel, del mismo modo que la pretensión del pueblo y del rey de rebelarse contra el poderoso. El profeta, en el atrio del templo, pronuncia un discurso muy comprometido. Lo tenés en el capítulo 25. Y es encarcelado por el sacerdote Pashur, que es el jefe de la policía. En aras del orden, se prohíbe escuchar la palabra de Dios en el templo. Y a Jeremías se le prohíbe la entrada, capítulo 36. Se lo acusa de no ser patriota, de ser un traidor. El texto que acabas de escuchar forma parte de las secciones denominadas Confesiones de Jeremías. En estas secciones podemos decir que el alma lírica del profeta muestra este gran dolor que tiene por la calumnia, por la persecución. Es el grito agudo que revela el desgarro interior. Jeremías, al no instrumentalizar la palabra divina, dando el parabién al rey, a los ministros, al pueblo, sufre por varias causas. Primero sufre por causa de Dios. Jeremías no elige su ministerio. Es Dios el que lo llama. Lo arrastra sin poder escaparse. Y por confiar en Dios es objeto de escarnio, de burla, por parte de sus conciudadanos. Jeremías acusa a Dios de seducción, de violación, como si fuera una joven engañada y abandonada. Y también sufre por causa de los hombres. La comprensión superficial del mensaje produce el rechazo de la profecía. Sus paisanos se burlan de él y pronuncian sus mismas palabras. Al profeta le agradaría mucho, mucho más, halagar a los suyos, edificar y plantar. Y por eso llega a la conclusión de terminar con su misión profética. Sin embargo, no puede renunciar a ese volcán de la palabra de Dios que arde en su interior. Y en medio del lamento hay un cambio repentino que aparece en el texto. A pesar de todos los sufrimientos, el profeta confía en Dios. Jeremías está convencido de que lucha al lado del más fuerte, esa imagen de Dios como soldado. El lamento está cargado de confianza. Él pide que triunfe la causa de Dios. Y tiene confianza en la victoria, y esa confianza es el origen de su oración. Él pide justicia, la justicia divina. No pide revancha, pide justicia.
Y también invita a la alabanza, porque está seguro del triunfo de Dios. El profeta, porque espera, anticipa la acción de gracias. Algunas reflexiones. Ser profeta es nadar contra la corriente, no es una tarea fácil. Violado por Dios será oprobio y desprecio del pueblo. Es la triste paga del mensajero divino de todos los tiempos. Todos los profetas se quejan de esto. Y el Señor promete su asistencia, promete su protección, pero no promete el triunfo, no promete la gloria. Todo el pueblo de Dios es profético. La estructura de nuestro relato, de esta palabra, descubre justamente la actitud de todo creyente ante las dificultades que implica el mensaje de Jesús. Por eso el cristiano se queja ante Dios. Me sedujiste, me forzaste, me violaste. Se siente ridículo ante sus vecinos. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. La palabra del Señor se me volvió escarnio, burla constante, dice Jeremías. Pero su respuesta tiene que ser una actitud de fe. Una fe que lleva a la alabanza y a la acción de gracias. Te invito a meditar en todo esto con este canto de Hurley Guerrero. Él me levanta. Llena mi vida, me sostiene cuando débil estoy, que me alienta en medio de la tormenta. En la oscuridad puedo ver su luz. Hay un poder que llena mi vida, que me sostiene cuando débil estoy, que me alienta en medio de la tormenta. En la oscuridad puedo ver su luz. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Ese poder viene del cielo, de día y de noche, me brinda su paz en la soledad. Sostendrá. Sí, Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Oh, Él me levanta, Él me da fuerzas para
Jesús puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levanta, Él me da fuerzas para seguir. Sana mis heridas, renueva mi vida. En ti, Jesús, puedo descansar. En ti, Jesús, puedo descansar. Él me levantará. Te invito a que ores conmigo escuchando el Salmo 68, respondiendo con esta antífona: que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlos los humildes y alégrense, busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Dios mío, sálvame que me llega el agua al cuello, dice el Salmo. Casi como que dijera: estoy cansado de la vida. Estoy harto de este triste negocio de vivir. No le veo sentido a la vida, no veo por qué tengo que seguir viviendo cuando no hay por qué ni para qué vivir. Ya me engañé bastante a mí mismo con esperanzas falsas, con sueños fugaces. Nada es verdad, nada resulta, nada funciona. Tú sabes bien que lo he intentado toda mi vida. He tenido paciencia. He esperado contra toda esperanza y no he conseguido nada. A veces había algún destello y yo me decía a mí mismo que sí, más tarde, algún día, en alguna ocasión, que en algún momento se haría la luz, se aclararía todo y yo vería el camino y llegaría a la meta, pero nunca se hizo la luz. Por fin, he tenido que ser honrado conmigo mismo y admitir que todo eso eran cuentos de hadas. Y seguía en la oscuridad, como siempre lo había estado. Estoy de vuelta de todo. Toqué fondo. Estoy harto de vivir. Te pido, Señor, que me dejes marchar. Y sigue diciendo el Salmo: me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente, estoy agotado de gritar, tengo ronca la garganta, se me nublan los ojos. Siento el peso de mi fracaso, pero si me permitís decirlo, Señor, lo que de veras me oprime y me abruma es el peso de tu propio fracaso, Señor. De tu fracaso. Porque si la vida humana es un fracaso, tú eres quien la hiciste y tuya es la responsabilidad si no funciona. Mientras solo se trataba de mi propia pena, yo me refugiaba en el pensamiento de que no importaba mi sufrimiento con tal que tu gloria estuviera a salvo. Pero ahora veo que tu gloria está
íntimamente ligada a mi felicidad, que es tu prestigio el que queda empañado cuando mi vida se ennegrece. ¿Cómo puede permanecer sin mancha tu nombre cuando yo, que soy tu servidor, me hundo en el fango? Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Por ti y por mí, Señor, por tu honra y por la mía, no permitas que mi alma perezca en la desesperación. Levántame, dame luz, dame fuerzas para soportar la vida, ya que no puedo entenderla. Sálvame por la gloria de tu nombre. Y sigue diciendo el Salmo: arráncame del cieno, que no me hunda, líbrame de las aguas sin fondo, que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. No pido más que un destello, Señor, un rayo de tu luz, una ventana en la oscuridad que me rodea, un relámpago de esperanza en la noche del desaliento, un recordarme que tú estás aquí y el mundo está en tus manos y todo saldrá bien. Que se abran las nubes, aunque solo sea un instante, para que yo pueda ver un jirón de azul, asegurarme de que el cielo existe y el camino queda abierto a la ilusión y a la esperanza. Hazme sentir la gloria de tu poder en el alivio de mi impotencia, Señor. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré tu grandeza con acción de gracias. Señor, reconcíliame de nuevo con la vida. Te invito a orar y meditar en todo esto escuchando este tema musical de Jesús Sebastián Fernández. ¿Hasta dónde llegará tu amor? ¿Hasta dónde llegará tu amor? Que dejaste el cielo y moriste por mi redención, pero te quedaste en este pan y hoy sigues tan vivo, dando vida en el altar. Hoy quiero cantar, juntar mis manos y decir que es tu luz la que me hace sonreír. Que recuerdo bien que no fui yo el que te fue a buscar, sino que el buen pastor vino hasta mí. Gracias, Dios, por haberme traído hasta ti. Gracias, Dios, por haberme elegido a mí y pensar que no miras lo que hago mal, pues tu amor va mucho más allá, mucho más allá. ¿Hasta dónde llegará tu amor?
fiel a tu promesa, te quedaste aquí, Señor, y hasta el fin del tiempo estarás, renovando al mundo cada día más y más. Hoy quiero cantar, alzar mis manos y decir que es tu luz la que me hace sonreír. Que recuerdo bien que no fui yo el que te fue a buscar, sino que el buen pastor vino hasta mí. Gracias, Dios, por haberme traído hasta ti. Gracias, Dios, por haberme elegido a mí. Y pensar que no miras lo que hago mal, pues tu amor va mucho más allá, mucho más allá. Tu amor va mucho más allá. Mucho más allá, tu amor va mucho más allá. Te invito ahora a escuchar esta lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 15, que dice así: Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. En el párrafo total de Romanos 5, 12, 21, Pablo quiere destacar la importancia de la obra de Cristo, destacando algunas de sus características que resaltan en comparación con el pecado de Adán. Y para esto presenta rápidamente este pecado y pasa a ponderar justamente el don de Dios en Cristo, porque esto es lo realmente importante. En cambio, la doctrina sobre el pecado original no es lo que tanto le importa. Los puntos que resaltan principalmente en esta comparación son la universalidad de la gracia, la gratuidad, su totalidad. De la misma manera que el hombre se encuentra envuelto en la historia mal hecha por culpa del propio hombre, así mucho más está también en la historia de la salvación. Y acá el protagonista principal es Cristo, Cristo solidario con el hombre pecador. Lo esencial es que no hay proporción entre el pecado y la gracia. La gracia siempre es mucho mayor. No tenemos que olvidar que, como lo hizo en el capítulo anterior a propósito de Abraham, en Romanos 4, 18, 25, Pablo reflexiona ahora sobre Adán como teólogo, no como historiador.
busca las estructuras fundamentales de la existencia humana y por eso realza justamente la responsabilidad colectiva, el dominio de la muerte sobre toda la humanidad. Los versículos 13 y 14 suponen que después del pecado consciente de Adán, la voluntad de Dios ya no se da a conocer hasta la revelación de la ley del Sinaí. Situación que se prolonga fuera del judaísmo a las naciones que no conocen la ley. Sin duda, ningún pecado personal es imputado a los miembros de esta humanidad sin ley, sin conocimiento de Dios. Pero la muerte, sin embargo, cae sobre sus hombros. Sobre todos estos hombres ignorantes del pecado también cae la muerte. Y para comprender cómo pudo Pablo escribir estos versículos, hay que representarse esa distinción bíblica entre faltas conscientes e inconscientes. Los pasajes de Números 15:22 a 16:35 son muy esclarecedores sobre este tema. Dice: el pecador que obra deliberadamente, Números 15:30, y con conocimiento de causa, tiene que ser exterminado, sin remisión posible. Mientras que la multitud que participa de su falta por inconsciencia o por inadvertencia puede escapar a la muerte ofreciendo un sacrificio por su pecado. Levítico 4. El caso de escapar a la muerte ofreciendo un sacrificio por el pecado corre, justamente, ilustra muy bien esta ley. Él es exterminado con su familia. Número 16, 31-34. Pero la comunidad que lo siguió en el mal, la comunidad es perdonada. Volvamos a la situación de los hombres que, no habiendo conocido la ley, pecan sin saberlo, arrastrado por esto que podemos llamar la solidaridad humana. Ciertamente mueren, de muerte natural o de muerte espiritual. Mientras que no es ofrecido el sacrificio por el pecado, presentado por Cristo en la cruz. Esto es lo que nos salva. La fiesta de la expiación en Israel fue concebida precisamente para reponer la falta personal cometida por error, para destruir la extensión comunitaria de la falta de uno solo. Después, el siervo paciente toma el relevo de este ritual en su propia persona. Isaías 53:10. Y finalmente Cristo lo realiza sobre la cruz, un verdadero sacrificio por el pecado de los que participan más o menos inconscientemente de la falta de uno solo. El ritual de la expiación, tan a menudo utilizado en el Nuevo Testamento para representar el sacrificio de la cruz, está, por lo tanto, en el último lugar del pasaje de Pablo y permitiría distinguir dos tipos de pecado: un pecado formal, personal, de uno solo, o sea, el de Adán, que conduce sin tregua a la muerte, y el pecado por ignorancia, por solidaridad, que puede ser repuesto por la expiación y por sus sacrificios, o por el siervo paciente. No hace falta pedirle al apóstol la razón de esta solidaridad entre Adán y el pueblo. Para él, en el clima del ritual de la expiación, esto se da por supuesto. Pero la originalidad de su pensamiento viene justamente de que la proclamación de la remisión de ese pecado colectivo se da por el sacrificio de la cruz. La continuación del pasaje está construida en forma de antítesis
entre Adán y Cristo. Y este paralelismo entre Adán y Cristo no confiere, sin embargo, la misma importancia a los dos personajes. Es preciso, antes que nada, guardarse de ver en Cristo solamente a aquel que puede encaminar a una humanidad desorientada desde Adán. La obediencia y el sacrificio de Cristo no borran solamente la desobediencia de Adán y la falta de la multitud. Cristo se convierte en el Señor de la vida escatológica. Hay algo más que un simple enderezamiento, que una simple expiación. Es la entrada efectiva en una nueva economía de la salvación, en un nuevo orden de cosas. Esta última constatación es capital para la antropología cristiana. Si Cristo simplemente reparó el desastre provocado por Adán, es que Adán es anterior, porque no podemos comprender a Cristo sino a partir de Adán. Pero si lo que aporta Cristo, o sea, la vida, es radicalmente diferente de lo que podía aportar Adán, entregado a él mismo, entonces tenemos que comprender a Adán a partir de Cristo, no al revés. Adán no es más que la figura del que tenía que venir. Adán y Cristo no están uno frente al otro como dos hombres que tienen la misma dignidad, como si el pecado de uno y la justicia del otro pudieran ser equilibradas. O sea, esto nos dice que la antropología cristiana está esencialmente basada sobre el hombre en Jesucristo, prometido a la vida. Adán no aparece sino solamente como el motivo de una mirada hacia atrás, una simple imagen de la realidad antigua. Adán no tiene ningún título para definir a la humanidad tal como un cristiano la ve. Únicamente Cristo, y no solamente el de la cruz, sino también el que se convierte en Señor. Solo Cristo posee la llave del misterio del hombre. Y de este modo, la comparación entre Cristo y Adán parte de Cristo, parte de la descripción de la situación religiosa anterior, que más bien va a ser una especie de apreciación teológica, ligada a esas representaciones literarias de la época. Este texto, el más difícil de la carta a los Romanos, es también uno de los más importantes de toda la teología de San Pablo. Existe una similitud entre Cristo y Adán. Tanto uno como otro disponen de un vínculo extraordinario con la multitud. Pero no hay uno antiguo y otro nuevo, un primero y un segundo. Existe solamente Jesucristo y sus figuras, que como tales no encuentran su sentido sino cuando llega lo que están anunciando. Los dos términos de esta antítesis, Adán y Cristo, resultan de tal manera distintos en su comparación que finalmente importa muy poco a la fe cristiana que la ciencia demuestre un día el poligenismo, por ejemplo, o sea que no hubo un Adán, sino muchos, o que desvele el ambiente predeterminadamente mítico en el que podría haber estado sumergido San Pablo cuando hablaba de Adán, porque la única cosa importante, lo único que importa, es que la humanidad no puede descubrirse a sí misma, no puede encontrar su sentido, el sentido de su existencia, sino a la luz del señorío de Cristo. No importa de dónde viene la humanidad, lo que importa es saber hacia dónde va. Te invito a que medites todo esto y lo ores escuchando este tema musical de Jesús Sebastián Fernández, titulado Amor Incontenible.
así como es imposible detener el tiempo, así como es imposible apagar el sol, o esconder el mar o poder abrazar el viento. Así es de imposible contener mi amor. Te amo cada vez que te acercas a mi encuentro, o cada vez que me das la espalda una vez más. Te amo cada vez que lloras o que estás contento, cada vez que sueñas, cada vez que despertas. Te amo antes del pecado, durante y después. Nada entre tú y yo jamás se podrá interponer. Hasta me hice uno como tú y aquel día pagué el precio de la cruz para quedarme a tu lado siempre, darte vida y luz. Hoy te recuerdo que siempre estaré contigo, siempre estaré. Que a mi lado, hijo mío, nada hay que temer. Que quiero hacerte feliz, traerte cerca mío. Quiero darte esperanza, caridad y fe. Acércate que soy el camino, vida y verdad. Acércate que quiero sanarte y darte libertad. Acércate que mi corazón llora de sed por un poquito de tu amor. Acércate, me quedé por ti y por tu salvación. Acércate, me quedé por ti y por tu salvación. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengan miedo a los hombres, porque no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, y nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo a pleno día. Lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unas monedas? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre Celestial. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Tres veces invita a Jesús a los suyos en este texto que
acabas de escuchar, a no tener miedo. Estas palabras suyas, esa insistencia en que perdamos el miedo, no perdieron de ninguna manera vigencia. Al contrario, son muchos los que hoy en día viven hundidos en el miedo, o en el mejor de los casos lo camuflan de mil formas para no hacer frente a esa realidad que a pesar de todo sigue estando ahí, minando nuestras alegrías, nuestras seguridades, nuestras confianzas. Miedo a la falta de trabajo, a la guerra, al desastre nuclear, a perder votos, a no conseguir el poder, a no conservar la categoría social, a no triunfar en la vida, a la oposición, al terrorismo, a la inflación, a la sequía, al hambre, a la soledad, al dolor, a la enfermedad y sobre todo miedo a la muerte, como síntesis total de todos los posibles fracasos que se pueden dar en la vida. Ciertamente hay muchas más formas y situaciones de temor, de miedo, de pánico. No se trata de hacer una lista completa. Cada uno conoce sus miedos personales, y en realidad estos miedos son los que cuentan. A estos hombres concretos de nuestro tiempo, con sus nombres y apellidos, con sus problemas y miedos personales, Jesús nos dirige esta invitación repetida 3 veces. No se trata de una afirmación abstracta y general. Va dirigida a todos y a cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué no tenemos que tener miedo? Las cosas no están para bromas, y la verdad es que el miedo, además de estar frecuentemente justificado por una realidad dura, triste, incluso puede ser un buen mecanismo de precaución, de defensa. A pesar de todas nuestras consideraciones, a pesar de toda la parte de razón que tenemos o que parecemos tener en nuestra justificación de nuestros miedos, Jesús insiste, no tengan miedo. Y nuestra pregunta sigue sin respuesta, ¿por qué no tengo que tener miedo? 3 razones básicas aparecen en este texto para justificar nuestra confianza. Primero, su plan, su mensaje, su anuncio. Se van a cumplir. Es verdad que va a haber oposición de todo tipo, oposiciones religiosas, políticas, económicas, sociales, psicológicas. Habrá incomprensiones, reveses, problemas, fracasos, persecuciones, muerte. Pero frente a esta historia aparentemente negativa, hay otra historia que hay que saber verla. Y es que la historia de Dios, la historia que a veces de forma imperceptible, pero inapelable va llevando al hombre a las manos de Dios, esa historia es real. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es la seguridad que da Jesús. Una seguridad que no es solamente de palabra, es también de acción. Y ahí está su propia resurrección, una resurrección que proclama de antemano este triunfo. Obviamente que esto solamente lo ve el que sabe ver. Una segunda razón, estrechamente unida a la primera, la solidaridad de Jesús. Él nunca dudó en asumir nuestra condición, incluidos los miedos a los que les quiere dar de respuesta. Él se hizo hombre para que nosotros podamos alzarnos hasta Dios, hasta nuestro Padre. El que confía en Jesús verá cómo Jesús sale fiador por él a la hora de la verdad. Pero eso sí, hay que confiar en él de forma incondicional.
Si recelamos, si dudamos, entonces seremos nosotros mismos quienes no podremos estrechar esa mano que Jesús nos ofrece. Él ha estado junto a nosotros y ahora sigue entre nosotros, de una forma del todo misteriosa. Pero el hecho es que aquí está. Y son muchos los que dan testimonio de esto. Por muy solos que nos parezca estar, no lo estamos. Él nos acompaña, Él sigue siendo solidario con nosotros. Nada de lo que nos suceda le es ajeno. A veces no comprendemos por qué de muchas situaciones, de muchos acontecimientos, pero Él sigue a nuestro lado, dándonos la fuerza necesaria y suficiente para seguir confiando en Él, incluso cuanto más difícil nos pueda resultar. Y hay una tercera razón. Más arriba decíamos que en ocasiones la verdad es que el miedo está perfectamente justificado. Si ese miedo es a la muerte, que es el fin de todo lo que tenemos y somos, que es el fracaso culmen de todos los fracasos que podemos experimentar en la vida, entonces sí que parece que no hay ninguna duda. Lo más normal, lo más lógico es tener miedo. A este miedo definitivo también Jesús le da una respuesta que consiste en hacernos conscientes de cuál es la realidad del hombre. Hay una realidad más amplia, más profunda, más definitiva que la realidad que vemos cuando contemplamos la muerte. Y esa realidad más amplia y más profunda es que la muerte física no es de ninguna manera el fin de la persona. La integridad de la persona no se agota con la integridad física. La integridad de la persona no muere a manos de la enfermedad o del accidente o de un arma. La integridad de la persona va mucho más allá de la integridad física. El único que puede destruir esa integridad personal es Dios, pero Dios está de nuestra parte. Por eso no hay lugar al miedo. La muerte, la destrucción física de la persona, también tiene un sentido, una razón de ser. En la muerte Dios no está ausente, está presente y lo está dando vida, recogiendo en su regazo a la persona, que conserva su integridad personal para siempre, participando de la misma vida de Dios. Es verdad que en estas palabras muchas cosas nos pueden sonar misteriosas. Es verdad que a veces nos es difícil o imposible comprender todo esto. Pero no podemos olvidar que lo que se nos pide es trabajar y confiar. Jesús no nos invita a comprender sino a perder el miedo. Y para esto nos da una razón, no oscura, sino tan luminosa que nos desborda. Dios es nuestro Padre. Dios está de nuestra parte. No temas. Si hacemos el esfuerzo de leer el Evangelio no como un manual de ascética o de moral o de disciplina eclesial, sino como el lugar donde se nos revela el rostro de Dios, vamos a encontrar insistentemente esta invitación. No solamente en este pasaje que escuchaste, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento. No teman, tengan paz, que la alegría de ustedes no se las va a quitar nadie. Tengan confianza, el que teme no es perfecto en el amor. Yo soy, no tengan miedo. No tengan miedo, les traigo una buena noticia. No tengan miedo, los haré pescadores de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Es una constante. Dios es su Padre, por lo tanto no tengan miedo. Nuestro mundo tiene muchos problemas. El mundo
está lleno de miedos que se han ido acumulando. Y es cierto que hay muchos motivos para tener miedo, pero no es menos cierto ni menos real aprender a confiar. Y es justamente lo que nos propone Jesús: aprender a confiar. Ser realistas, conocer la verdad de nuestra situación, la verdad que nos rodea, de la situación que nos rodea. Y esa verdad no se queda en los problemas y las dificultades. Nuestra verdad va mucho más allá. La verdad de nuestra situación es que somos hijos de Dios. Y esa verdad nos debe llevar a confiar. Ahora solo falta una cosa: que seamos capaces de creernos de verdad lo que Jesús nos dice. Y la paz, esa paz que Él se empeña en ofrecernos, nacerá y crecerá en nuestro corazón, incluso aunque sean muchos y muy serios los motivos que pudiéramos tener para sentir temor. Siempre será más fuerte el motivo que tenemos para confiar, y es que Dios está de nuestra parte. Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este tema musical de Jesús Sebastián Fernández. ¿Qué sería de mí? Caminaba por la vida con mi gesto indiferente. Me trajiste de la mano, me escogiste entre la gente. Me dijiste que nunca me dejarías, que estarías junto a mí. ¿Qué hice para merecerte? Quiero saber la respuesta que movió tu corazón para quedarte en esta mesa, en la sangre derramada por los hombres para el perdón. ¿Y qué sería de mí si no mirara tu belleza? ¿Y qué sería de mí si no adorara tu presencia? Sería como un barco sin timón, sin horizonte, sin vela y sin motor. Mi esencia es adorarte y entregarte a ti mi vida, poder acompañarte siempre en la Eucaristía, pasar tiempo contigo y aprender a conocerte como Salvador y Rey, como Dios, como pastor.
pesares ya se fueron, porque hoy tú me sostienes y me invitas a habitar en tu regazo y aprender a descansar. Y mis ojos no se cierran y mi boca no se mueve, el corazón se acelera y el tiempo se detiene, y puedo beber del agua de tus manos y sobre el mar caminar. ¿Y qué sería de mí si no mirara tu belleza? ¿Y qué sería de mí si no adorara tu presencia? Sería como un barco sin timón, sin horizonte, sin vela y sin motor. Mi esencia es adorarte y entregarte a ti mi vida, poder acompañarte siempre en la Eucaristía, pasar tiempo contigo y aprender a conocerte como Salvador y Rey.